Vamos a hablar de funciones en el plano. No tanto de funciones en el espacio. ¿Sí? Yo creo que sí la vamos a tener que pagar, ingeniero, disculpa. Es que no me había acordado dónde nos habíamos quedado. Vamos a pensar en una parábola. ¿Sí? Esta está en forma escalar. Es una función escalar. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Yo puedo pasar de esta función escalar a forma paramétrica. ¿Cómo lo hago? Hago x igual a t, y si x es igual a t, entonces lleva a ser a t cuadrada. Y ya tengo la parábola en forma paramétrica. ¿Sí? La puedo expresar así, o la puedo expresar como puntos. ¿Sí estamos de acuerdo? De ahí yo puedo pasar a representarla en forma vectorial. ¿Cómo? Pues componente en x vale t, componente en y vale a t cuadrado. Que sería lo mismo que ponerlo así. ¿Sí o no? Ese sería el caso de una parábola. Obviamente son ecuaciones paramétricas en el plano, no en el espacio. Bien. Pero por ahí vimos la circunferencia. La circunferencia con centro en el origen es esa. Circunferencia con centro en el origen y radio R. ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo son las ecuaciones paramétricas de la circunferencia? Bueno, si yo hago x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta, observo que estas ecuaciones satisfacen a esta ecuación. ¿Por qué? Porque la sustituyo ¿sí se me acuerdan? Todavía no. Ahí está. X cuadrada más y cuadrada. ¿Y esto cuánto es? ¿Están de acuerdo que elevo al cuadrado, factorizo r cuadrado y me va a quedar así, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿esto cuánto vale? 1. Vale 1, entonces me queda r cuadrada. Si se fijan, estas ecuaciones satisfacen esta. Por eso es que la circunferencia en forma paramétrica es esta. Por eso les dije, siempre que tengamos parejita seno-coseno, con la misma frecuencia angular y con la misma amplitud, acuérdense que este número se llama amplitud, va a ser una circunferencia con centro en el origen y radio R. ¿Sí? Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero pues también puede ser así. ¿No? También puede ser así. Si yo esto lo sustituyo aquí, ¿se va a cumplir? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Bueno, sí hay diferencia. La diferencia es que si yo inicio en cero, esta va a empezar en el eje X. ¿Sí? Va a ser así. Sí. Si yo uso esta, va a empezar en Y. Esa es la diferencia. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque la frecuencia angular es 1. Si la frecuencia angular es 1, esto ya lo comentamos, ¿no? Que era 2πf. ¿Sí o no? Omega, la frecuencia angular. ¿Se mide en qué? En radianes por segundo. En radianes por segundo. La frecuencia natural va a ser omega sobre 2pi. En este caso 1 sobre 2pi. Porque vale 1.
La frecuencia angular es el coeficiente de θ, que en este caso viene siendo el parámetro. ¿Sí? R es constante. Entonces, la frecuencia natural se mide en hercios segundos a la menos 1. El periodo es el inverso de la frecuencia, o sea, 2pi. En 2pi, que viene siendo 360 grados, lleva una vuelta completa. ¿Sí o no? Sí. Sí. Por eso es que esta empieza aquí, pero da una vuelta completa. Esta empieza aquí, pero da una vuelta completa. ¿Sí? ¿Qué pasa si la frecuencia angular fuera, por ejemplo, 2? Si la frecuencia angular es de 2, nada más hacen cálculos y se van a dar cuenta que el periodo vale pi. En pi da una vuelta completa, por lo tanto en 2pi habrá dado 2 vueltas. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando las frecuencias, cuando las amplitudes son distintas? Si son distintas, entonces va a ser una elipse. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, es así, vamos a jugar con esto. Ese es M. Y vamos a suponer que A es mayor que B. Si A es mayor que B, esto va a ser una elipse cuyo semieje mayor es X. ¿Sí? Y obviamente va a empezar en el eje X. Bien. Ahora sí enciende el eje X. Oh, gracias. Recuerden que esto está en el plano, entonces nada más es parametric plot. Vamos a ponerle 3 coseno de t y 3 seno de t. Y aquí tenemos t y vamos a empezar, fíjense bien, ahí la frecuencia angular es de 1, por lo tanto da una vuelta completa en 2pi, pero vamos a ponerlo de 0 a pi. Se supone que va a ser media vuelta. ¿Sí o no? Sí. A ver si es cierto. ¿Sí? Se fijan que es una circunferencia con radio 3. ¿Sí o no? Que empieza en el eje X. Es este. ¿Sí? Si le pongo aquí 2pi, pues ya dio una vuelta completa. ¿Sí o no? Ahora, si aquí le pongo 5, va a ser una elipse vertical, perdón, horizontal, ¿sí o no? Pues el eje mayor 5 y menor 3. No digo, si yo, por ejemplo, ahora empiezo si cambio, que ahora este sea el seno y es el coseno, pues voy a empezar en Y. Mira. ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces, vean cómo podemos pasar una función de forma escalar a
forma paramétrica, y luego a forma vectorial, y al revés. ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo digo que esa parejita es una circunferencia. Ahora, por ejemplo, aquí ya estamos en el espacio. Y la parejita la tenemos en Y y en Z. Eso es lo que vimos, ¿no? ¿Y qué pasa con X? Que va cambiando linealmente, por eso se dibuja el espiral circular. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando la componente en X es 1? Pues no cambia, y si no cambia, va a ser una circunferencia cuando X vale 1. Miren, ahí la tenemos. Si le ponemos 1, va a ser una circunferencia. Cuando X vale 1, ¿sí o no? ¿Oigo? Sí. Ahora, si aquí, por ejemplo, en vez de ser T, es 3T, el paso es más lento. ¿Sí o no? El paso es más lento que si fuera T. ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Y pues bueno, pues ahí está. Entonces, con eso que ya vimos, ¿qué pasa aquí? La 14. Bueno, pues en la 14 tenemos, fíjense bien, la Y va a ser una línea recta, ¿eh? Es la ecuación vectorial de una recta. ¿Por qué? Porque esto viene siendo X igual a X0 más AT, Y igual a Y0 más YT más BT, Z igual a Z0 más CT, que eran las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Sí o no? ¿Sí? Una recta en el espacio, ¿no? A ver, acuérdense. ¿Era qué? Eso en el espacio. ¿Cuánto valía? 1 más T. 1 más T. Luego 3T. 3T. Luego menos T. ¿Menos T? Sí. Bien. Nada más aquí no me pone el eje porque me falta el coseno. Bien. ¿Se vean que es una recta? Sí. ¿Vale? Luego. Sí. Bien. ¿Qué pasa con la 14? Si se fijan, en la 14 tengo la parejita coseno-seno con la misma frecuencia angular en X y en Z. Entonces, sobre el plano XZ se va a transformar la circunferencia, ¿sí o no? Pero la componente en Y es coseno, entonces va a hacer esto. A ver, hagan de cuenta que aquí está la circunferencia, ¿sí? El XZ, ¿y qué pasa con Y? Va haciendo esto. Entonces vamos a tener una especie como de coronita. Mira. A ver. ¿Cómo era? A ver. Coseno de T. ¿Coseno de T? Sí. A ver. ¿Qué más? Menos coseno de T. Menos coseno de T. Luego, Seno de T. seno de T. Obviamente, ¿por qué? Pues porque la frecuencia angular es de 2pi. Entonces aquí le doy 2pi. De hecho es una circunferencia, pero ladeada. ¿Sí se me acuerdan? ¿Por qué? Porque yo les dije que hacía esto, pero era
Eso es cuando ¿qué? Cuando la frecuencia angular de esta es mayor. Mira, si es mayor, entonces sí. ¿Están de acuerdo? Aquí está el plano XY, mira. Ahí está la circunferencia, nada más que es circunscrita. ¿Sí? Y obviamente da 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Si le pones 40, ¿sí? Ahí está el plano XY, la circunferencia, ¿sí o no? Y en Z tenemos coseno, pero con una frecuencia angular de 40. ¿Que viene siendo cuánto? Acuérdense que es Pi sobre 20. 2pi sobre, a ver, es omega sobre 2pi es f. ¿Sí? O sea, f es ¿qué? Omega sobre 2pi. Entonces el periodo es 2pi sobre omega. ¿Sí? Entonces viene siendo ¿cuánto? Un 20avo de pi, que da una oscilación. Entonces en 2pi, ¿cuántos se avientan? Pues bien. ¿Sí? ¿Vale? Sí, no oigo. Perfecto. Vamos a continuar. Aquí nos dice que relacionemos cada ecuación paramétrica con la gráfica correspondiente que tenemos aquí. ¿Vale? Pues, ¿cómo es esto? Voy a tener que alejarme un poquitín. ¿Me puedes borrar, ingeniero? Gracias. Ingeniero. Trabajador. No, pues es el mero ganón. ¿Sí o no? No deja nada. No comida. No, pues dígame que se moche. Ganas de jugar antes. ¿Verdad, ingeniero? Ey, Él está dispuesto a llegar un poquito después. ey, Con tal de que ahí. ¿Verdad, ingeniero? ey. Eso. Muy bien, ingeniero, gracias. Fíjense. Ahí tengo yo las gráficas de estas funciones paramétricas. No son vectoriales, porque no tienen flechita. Y yo acá tengo las funciones. Entonces tengo que relacionar cada una de estas con la gráfica a la que corresponda. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ustedes pensarán, chicos, tenemos que hacer la tabulación, como lo hicimos, ¿verdad? Luego unir los puntos. Sí, es una forma, pero obviamente es laboriosa. Podemos nosotros resolver este problema analizando las características de las componentes. ¿Sí? Por ejemplo, empecemos con la 21. Si ustedes se fijan, Z nunca va a ser negativa, al igual que Y. ¿Sí están de acuerdo? Bien. X sí puede ser positiva o negativa. Si T aumenta, y S va a ser cada vez más pequeñita, mientras que Z se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo descartaría la 1. ¿Por qué? Porque en la 1 Y puede ser negativa, y no. Entonces, la única que lo cumpliría sería la 2, la 4, y creo que nada más. Sí, nada más la 2 y la 4. ¿Están de acuerdo? Ahora, si T crece, Z se hace chiquita, pequeñita, y Z grande. ¿Sí? Entonces, ¿quién cumple eso? La 4. ¿Por qué la 4? Ah, no miento. No, fíjense bien. Ahora, ya tenemos estas dos. ¿Cómo podemos elegir estas dos? Bien, piensen en esto. Si T vale 0, X va a valer 0, Y va a valer 1 y Z va a valer 0. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces queda descartada la 2, porque esa no pasa por el punto
0, 1, 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? No pasa por el punto 0, 1, 0. ¿Están de acuerdo? La única que pasa por el punto 0, 1, 0 parece ser que es esta. ¿Sí? Ahora, observen cómo aquí la X es muy pequeñita, pero la Y es grande. De hecho, es el valor más grande que puede alcanzar, que es el 1. Y efectivamente esa característica lo cumple esto. Que vendría siendo cuando t es muy pequeño. Si t es muy pequeño, esto tiende a ser casi 0. Eleven un número muy pequeñito al cuadrado, se va a hacer cada vez más pequeñito. Mientras que y va a tender a 1. Si t tiende a menos infinito, o sea que sea muy pequeñito, esto prácticamente va a valer 1, entonces va a ser 1 entre 1 a 1. Va a ser la 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. A ver, vamos con la 22. Aquí una cosa, si se fijan, tenemos parejitas seno-coseno. Pero la amplitud no es constante, sino que es una función exponencial negativa. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la función exponencial negativa? ¿Se acuerdan que la amplitud, cuando teníamos parejitas seno-coseno con la misma frecuencia angular, nos daba el radio? Entonces esto quiere decir que si bien tenemos circunferencia dibujada o proyectada sobre el plano XY, el radio, conforme t aumenta, se hace más pequeño. ¿Sí o no? ¿Cuál de estas cumple esa característica? Bueno, pues obviamente esta es la única. ¿Sí se fijan que es la única donde el radio se empieza a hacer cada vez más pequeño? Entonces pensaríamos que t va creciendo en este sentido. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede todo lo que tenemos aquí. Z tiende a hacerse más pequeñito. Va aproximándose a 0. Entonces, la 22 es la 1. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué onda con la 23? También tenemos parejita coseno-seno con la misma frecuencia angular. Ahí estaríamos proyectando una circunferencia sobre el plano XY con radio de 1. Pero Z es una función trigonométrica con frecuencia angular de 5. Entonces, en el plano XZ tendríamos esa circunferencia, perdón, en el plano XY, pero Z estaría siendo el seno. ¿Cuál es? La corona. ¿Ven? Y la 24 tenemos también parejita coseno-seno, pero ahora Z es logaritmo natural. ¿Qué pasa con la función logaritmo natural? Que si tiene infinito, se hace cada vez más grande, pero ese crecimiento es lento. ¿Cierto? Pero si tiende a 0, aumenta negativamente, por así decirlo, o se hace cada vez más negativo, pero muy rápido. Entonces, ¿cuál cumple esa característica? La 3. ¿Sí o no? Sí, pues tenemos ahí parejita coseno-seno en X, ¿sí o no? ¿Oigo? Sí. Sí. Bien, y nos falta... Ah, chica. Ya me moví, ¿verdad? A ver, vamos a dejar que las trate de sacar el ingeniero Levy. Sea otra vez el ganón. A ver, ¿cuál es la 19, ingeniero? A ver, ¿qué puedes ver ahí? Ahí está la pareja otra vez, ¿no? De coseno y seno, va a ser una circunferencia en el plano XZ. Bueno, proyectada sobre el XZ. Y en Y el paso es lineal, entonces va a ser la espiral. ¿Cuál es? La 6. La 6. ¿Sí o no? Y finalmente, vean, aquí por ejemplo podemos concluir que Y y Z nunca son negativas. Sí. ¿Están de acuerdo? Pero X sí puede ser negativa. Ahora, si t vale 0,
Estamos hablando del punto 0,0,1. ¿Sí o no? ¿Cuál de esas pasa por ese punto? La 3. ¿Sí o no? ¿Saben qué? Pero la tuya la gana. Perdón, la 2. Sí, esta de aquí. ¿Están de acuerdo? Bien, pues ahí está. Perfecto. Vamos a continuar. A ver, del 25 al 28, agárrense uno. Bueno, dice, mostrar que la curva con ecuaciones paramétricas x igual a seno de t, y igual a coseno de t, z igual a seno cuadrado de t, es la curva de intersección de las superficies. Oye, ¿ves que tengo anotado? No, gracias. Es x igual a seno, ¿verdad? Luego, seno cuadrado de t, ¿verdad? Y nos habla de dos superficies, y x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Eh? Bien, ingeniero, ¿puedes apagar, por favor? Gracias. No. Consta que yo ya les dije, nadie quiere. Bien. A ver. Esta es una curva paramétrica y es la curva de intersección de estas dos superficies. Ambas superficies son cilindros. Cilindro parabólico, cilindro circular. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ¿cómo comprobamos que efectivamente esa curva es la intersección de esas dos superficies? ¿Cómo? Pues igual. ¿Cómo igualamos? A ver, si es intersección de ambas, ¿significa qué cosa? ¿Que qué? Ok, comparten puntos, ¿y eso qué significaría? De otra forma, ¿cómo lo podríamos decir? ¿De qué? ¿De qué? Que hay un punto en el que es igual. Las dos que soportan. ¿Cómo? Una satisface las dos. Que satisface a las dos. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Si esta curva paramétrica satisface a estas dos, entonces son intersección de ellas. Es intersección de ellas. A ver, entonces vamos a ver. Z es seno cuadrado y X es seno de t, pero al cuadrado. Entonces, ¿esto qué? Pues sí se cumple, ¿no? ¿Sí o no? En Jessie, perdón, en la primera. La primera, sí, la incluye. La segunda, x que es seno de t al cuadrado, más y al cuadrado que es coseno de t. ¿Cuánto me da? Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. ¿Y eso cuánto me da? 1. ¿Sí o no? Sí las cumple. ¿Sí están de acuerdo? Ahora me pide que la grafiquemos. Porque nos dice, usa este hecho para representar la curva. Aquí nos pide nada más representar la curva, no que la hagamos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo más
posible, lo más exacto posible, X, Y, Z. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, fíjense bien, esto es una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Es un cilindro parabólico. ¿No oigo? Sí. ¿Qué es qué? ¿Qué es? Más o menos así. ¿Sí estamos? A ver. Déjenme hacer bien la pupila. Y entonces, ¿qué pasa? Que se prolonga. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿No digo? Sí. Más o menos. Obviamente esto que va punteadito. Y este cilindro es, déjenme ponerlo para otro color. A ver el negro. Más o menos sería así. Se va para arriba. Y se va a intersectar con el... Nada más que a lo mejor lo tienen en cuenta. Ya ni modo. Es que lo debí de haber hecho un poquito más alto. A ver. Bueno, ya lo voy a bosquejar nada más así. Hagan de cuenta que esto es así. Al final todo nada más es un bosquejo. ¿Sí? Pensemos que aquí está el origen, ¿saben? Entonces, esto es más o menos así. Y aquí tenemos el cilindro. Entonces se va para arriba. Y aquí se va a intersectar. Pero se va a intersectar más o menos haciendo una cosa como esta. De este lado y del otro lado. Así medio extraña. ¿Sí? ¿Sí? Va a ser medio extraña, mira. A ver, encítale por favor, Pedro. A ver, déjenme ver a ver si la tengo ya guardada. Porque me acuerdo que me lo pidieron también sus compañeros del otro grupo. ¿Quién habrá sido? ¿Cómo el ingeniero? ¿Qué habrá pasado? Ven, aquí está. Aquí está. Este es el cilindro parabólico, el cilindro circular. Y vean cómo la intersección, fíjense, este es el cilindro parabólico. Este es el cilindro circular y esa es la curva paramétrica. ¿Están de acuerdo? Bien, ahí la volví a hacer. Vean cómo la curva paramétrica efectivamente es la intersección. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Algo? Sí. Bien. ¿Está bien qué? Calabacín. ¿Sí o no? Bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a pasar a la derivada de las funciones vectoriales e integrales también. ¿Sale? Sí, sí o no. Sale.
que ya se cayó el cañón, ingeniero. ¿Me puedes poner más arribita, por favor? Bien. Si le muevo ahí. Ahí venía el ingeniero. ¿Sí están? A ver, ponle este bajito, mira. Ya se desenfocó, pero pues bueno, ahorita le pongo este ingeniero. No, pero ahí no está sirviendo de nada. Mira. No, entonces pasa mi cajita. Es apoyo moral. Luego se me va a olvidar. Y es donde meto el borrador para que no se ensucie lo demás. Bien. Miren, vamos a ver lo que son las derivadas de las funciones vectoriales. Y aquí tenemos esto, ¿no? Nos dice, la derivada R', ven que esta R está en negrita, si es un vector. La derivada R' de una función vectorial R está definida de la misma forma que para funciones de variable real. Y aquí lo tenemos. Si se fijan, esto es exactamente lo mismo que para las funciones escalares o de variable real. ¿Por qué? Porque en empiña ser así. F' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí o no? Entonces es exactamente lo mismo. ¿Qué viene siendo la derivada? La ecuación de la recta tangente. No. ¿Una razón de cambio? Bueno, Una razón de cambio, sí. ¿La derivada o la derivada? Bien. Esto de aquí es una tasa de cambio. A ver, ¿qué viene siendo h? H es lo siguiente. Yo tengo un valor inicial que viene siendo x. Pero a ese valor lo voy a cambiar. Cuando cambia, o le agrego a x un valor. Ese valor puede ser positivo o negativo. Eso hay que entenderlo. Generalmente nosotros creemos que es un incremento. Y sí, es un incremento, pero al decir incremento pensamos que es más, no necesariamente. Puede haber incrementos negativos, ¿sí o no? Y eso es importante porque nosotros siempre creemos que son incrementos positivos, no necesariamente. De hecho, los incrementos negativos y positivos son lo que hacen que exista la derivada por la derecha y por la izquierda, ¿sí o no? Entonces, yo incremento, que puede ser positivo o negativo, el valor de x sumándole una h. H puede ser positivo o negativo. ¿Sí o no? Entonces, el cambio en x es el valor final menos el valor inicial. Creo que eso lo entendemos bien, ¿no? Entonces sería x más h menos x. ¿Cuánto me da? Me da h. Por eso es que la delta x viene siendo la h. Aunque es más práctico manejar aquí la h, porque si manejo delta x me puedo confundir. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es delta x. ¿Qué viene siendo delta y? Delta y es el valor final de y menos el valor inicial de y. ¿Quién es y? La función. Ahora, ¿quién es el valor final de la función? Pues es el f de x más h. Y el valor inicial, pues es el f de x. Esto quiere decir que esto es el delta x, que es una tasa de cambio. ¿Cómo cambia la función con respecto al cambio de la variable? ¿Sí? Algunos libros a esto le llaman
cociente medio de incrementos. ¿Sí? Bien. Cuando el cambio en X es muy pequeño, si delta X, o sea H, es muy pequeño, entonces vamos a tener, entonces esto se va a convertir en dy en dx, que es la derivada. ¿Sí o no? Por eso es que la derivada es cuando el h tiende a 0. ¿Y qué es eso? Pues nuevamente es una tasa de cambio, pero cuando el cambio de una variable es muy pequeño. En ese momento, en ese instante, por eso se llama cociente instantáneo de incrementos, algunos libros así le llaman. ¿Sí o no? Ahora, creo que ya es hora de la silla. Vamos a dejarle aquí que pase muy tarde. SAS.